Hola, ¿cómo están muchachos? Una semana más, gracias a Dios, junto a ustedes. La semana número 3 del proyecto número 4. Estamos avanzando muchachos, este periodo lectivo un poquito más y se termina. Un poquito difícil la situación de comunicación, la situación del internet, la adaptación que hemos ido teniendo, tanto ustedes como nosotros, pero ahí estamos saliendo y esperamos terminar este año lectivo con mucho éxito. Entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor es el nombre del proyecto, ya ustedes lo conocen. El tema de la semana, pensamiento crítico y creativo como fuente de la innovación. Esta semana pensaba seguir trabajando con el texto integrado y continuar el tema de la semana anterior. Pero el tema de la ficha de esta semana es sumamente interesante, trata sobre los progresos científicos de los siglos XVII y los siglos XVIII, es decir, la revolución industrial. Vamos a revisar forma breve, rápidamente, la revolución industrial primera, la segunda y un poquitico de quizás de la tercera, ¿no, verdad? En forma breve. Después vamos a analizarla un poquito más de acuerdo a lo que nos vayan indicando el ministerio en las fichas de trabajo. Ustedes observen aquí unas imágenes, muchachos, que tienen que ver con la primera revolución industrial y con la segunda revolución industrial. En esta primera imagen nosotros tenemos que esta primera revolución industrial se dio entre 1760 a 1850 aproximadamente. Se me trabó la lengua. ¿Cuáles fueron los inventos base de la primera revolución industrial? Los inventos bases de la primera revolución industrial fue la máquina de hilar, fue la máquina de vapor y la locomotora, que fueron, como quien dice, los inventos bases de esta primera revolución industrial, que movió a la población campesina hacia la zona de la ciudad, al ser la citadina. Se pasó de una economía rural a una economía mecanizada, una economía de máquinas. Con los procesos de producción hubo grandes cambios con la llegada de las maquinarias. El músculo, el hombre, fue reemplazado y sustituido por la máquina en esta primera revolución industrial. Entonces, muchachos, la máquina de vapor fue inventada por James Watt. Tenemos la locomotora por Stephenson y la máquina de hilar que se le atribuye su invención a James Hamlet. Entonces, estos fueron los inventos base de este primer periodo que se dio entre 1760 a 1850 y que tiene su cuna o su inicio en Inglaterra. ¿Está bien? Entonces, por aquí nosotros tenemos un primer motor a vapor con todas sus partes, obviamente, ahora un motor a vapor debe ser totalmente diferente. Lo inventó Thomas Newcomen en 1712 y fue mejorado por James Watt en 1769. Se aplicó en la minería, en la textilería y en los medios de transporte, barcos, ferrocarriles. ¿Está bien? Porque tenemos también a una desmontadora por Eli Whitney en 1793, una locomotora a vapor por Stephenson en 1830, el telar hidráulico en 1769. Todos estos son inventos que se dieron en la primera revolución industrial, que como ya les dije anteriormente, se pasa de una economía rural a una economía mecanizada, es decir, controlada por las máquinas en este caso. Tenemos en esta imagen una segunda parte de la revolución industrial, la número 2, la segunda revolución industrial, donde encontramos elementos claves. Esta se da de 1870 a 1914 aproximadamente. En esta revolución ocurre con el desarrollo de la electricidad. La electricidad es el elemento base o el invento base que da lugar a esta segunda revolución industrial. También está la invención del telégrafo por Samuel Morse, muchachos. Tenemos también la invención del automóvil
aquí tenemos nosotros la invención del automóvil, está otros inventos de gran envergadura y de gran importancia que dieron lugar a la explotación de recursos nuevos, a la explotación de cosas nuevas. Se propaga entonces hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Se trabaja de noche con la invención de la escritura, la invención de la electricidad, se empieza a trabajar de noche y se optimiza la mano de obra, ¿sí? Para 1908, los coches fueron un boom dentro de esta revolución, ¿sí? Y luego vamos a revisar un poquito más lo que es la tercera revolución industrial. Pero aquí quería mostrarle en esta imagen los inventos base de la primera revolución y los inventos base de la segunda revolución industrial. Esta primera, vuelvo y repito, que se da entre 1760 a 1850, y la segunda revolución industrial que se da entre 1870 y 1914. La base de inventos de la revolución industrial primera fue la máquina de vapor, la máquina de hilar, la locomotora, ¿sí? Y en la segunda revolución industrial, la base de inventos fue la electricidad, que promueve el trabajo nocturno. Entonces cambia totalmente la situación, especialmente laboral, en cuanto a la comunicación y la economía. Son cambios totalmente grandes que se dan. El telégrafo en 1837, que es también base de la segunda revolución industrial, y el uso del teléfono. Jóvenes, que ustedes saben que este quizás es uno de los inventos más revolucionarios que ha habido, y que cuando ya establezcamos una última parte de estas revoluciones que se han ido dando, vamos a ver pues que el teléfono no solamente fue clave en esta época, sino que lo sigue siendo en la actualidad, en plena edad contemporánea, en pleno modernismo, sigue siendo entonces, como quien dice, una base. El motor de explosión y combustión interno creado por Rudolf Diesel en 1894 permitió el uso del petróleo y la electricidad en la producción, el transporte y las comunicaciones. Miren, aquí hay una imagen específica de los inventos base de estas revoluciones. Así que no se les olvide, muchachos, por favor, esta imagen, y luego pues vamos a indicar qué vamos a hacer y qué vamos a trabajar con ello. Vamos a ver entonces qué actividades vamos a tener en esta semana. En esta semana vamos primero a responder: ¿cómo crees que ayuda a las máquinas a las personas en sus actividades cotidianas? Vas a pensar, vas a razonar y vas a colocar con tus propias palabras cómo crees que las máquinas nos ayudan en las actividades cotidianas. Nos hemos hecho dependientes de las máquinas, no nos hemos hecho dependientes de las máquinas, o las máquinas ayudan al modernismo, ayudan a producir más cosas, ayudan a que la economía se haga más fuerte, ayuda a que las industrias produzcan más. Entonces ustedes con sus propias palabras me van a contestar esta primera pregunta que les dejo aquí. Hay una segunda actividad que tú vas a responder en tu cuaderno. ¿Qué otras ciencias ayudaron a la revolución industrial y por qué? No te estoy hablando de la primera revolución o la segunda revolución o tercera revolución, solamente te estoy preguntando a ti qué otras ciencias ayudaron y han ayudado a esta revolución industrial. Entonces, las que tú investigues o revises, las vas a colocar aquí y luego vas a indicar el por qué. ¿Está bien? Y luego vas a leer, antes de esto, pues perdón, vas a leer sobre la revolución industrial y vas a realizar un pequeño collage sobre la segunda revolución industrial, para la cual puedes recortar imágenes de periódicos, revistas, y si no tienes, puedes dibujar. Con esta imagen tú te puedes ayudar, puedes revisar en internet algunas otras imágenes más e inventos que se dieron dentro de la segunda revolución industrial, pero por favor no dejes de colocar los inventos bases que ya te indiqué hace un momento: la electricidad, el telégrafo y el teléfono. Mira que aquí también hubo la invención del automóvil, de los aviones, se explotó material de petróleo, hubo una revolución a nivel de transporte y de las comunicaciones. Entonces, la primera actividad
vas a colocar con tus propias palabras cómo las máquinas han ayudado a las actividades cotidianas. 2, vas a leer todo lo que es la revolución industrial y vas a hacer un collage sobre esta segunda revolución industrial, y luego también vas a hacer y a revisar qué otras ciencias han ayudado para esta revolución industrial. Sumamente sencillo, muchachos, la actividad para el día de hoy, que te va a ayudar también a aclarar muchas dudas, ya que el tiempo es muy corto aquí y no podemos nosotros trabajar todo, ¿sí? La segunda revolución industrial significó que los avances tecnológicos y científicos salieron del Reino Unido y llegaron a otros lugares, muchachos. Desde 1850 se produjo en algunos países, sobre todo en los países de Europa, los países europeos, el fenómeno conocido como la segunda revolución industrial. Gran parte de los historiadores se sitúan el fin de este proceso en 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. El fenómeno o este fenómeno puede considerarse la segunda fase de aquella primera revolución industrial de la que hablábamos hace un ratito, que se vivió también en Reino Unido. En este caso, los países en los que se expandieron los avances industriales fueron Francia, Alemania, Japón, los Estados Unidos, que posteriormente se fueron industrializando, y esta industrialización se fue extendiendo al resto del mundo. Aquí hay una imagen clave, muchachos, sobre los diferentes inventos o las diferentes situaciones que se fueron dando en las diferentes revoluciones industriales. En la primera revolución industrial tenemos un periodo de mecanización, por eso yo les hablaba que se pasa de una economía rural a una economía mecanizada, donde se reemplaza el músculo, la mano del hombre, por la máquina. Ya si una costurera podía elaborar de 2 a 3 camisas diarias, una máquina podía hacer en serie hasta 100 camisas por horas o al día, por así decir. Entonces, muchachos, en esta primera revolución industrial, los inventos bases son la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización de la que les estaba hablando, especialmente económica, ¿no? En la segunda revolución industrial, que está de 1870 a 1914, encontramos que el elemento base, el invento base de esta fase de la historia es la electricidad y la producción en masa, en grandes cantidades, en una cadena de montaje y electricidad grandiosa que se dio en esta época. En la tercera revolución industrial, la informática es su elemento clave, la revolución de la informática, de las computadoras, de los organizadores, de los ordenadores, que se hace un elemento sumamente importante en las familias y en las personas. Hoy en día hablar de una computadora, de un organizador en el hogar, no es hablar de un lujo, sino de una necesidad que nosotros tenemos. El hablar de las tecnologías, de la información, de las TIC, del internet, no es un lujo en un hogar o en una casa, sino una necesidad. Entonces, la tercera revolución industrial está marcada, muchachos, por la informática, por la automatización, por las tecnologías de la información, conocidas como las llamadas TICs. ¿Está bien? Y la cuarta revolución industrial es la llamada digitalización, donde el Internet controla prácticamente todas las cosas, la nube, los elementos que nosotros guardamos dentro de las nubes, la coordinación digital, los chips, los sistemas cibernéticos, los sistemas robóticos, en fin, muchachos, todas estas situaciones de digitalización que se han marcado o han marcado una época como es la llamada cuarta revolución industrial. ¿Sí? Aquí ustedes pueden observar los elementos claves de cada una de estas revoluciones. Ustedes van a decir, ¿cuántas revoluciones industriales han habido? Entonces, la revolución primera tenemos que fue la mecanización, como les indicaba. Se pasó de una economía rural a una economía citadina, a una economía mecanizada. Y aquí la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización fue la base. En la segunda la electricidad, en la tercera la informática y la cuarta la digitalización, muchachos.
Esto que ustedes observan aquí son unos pequeños cuadritos que están dentro de los libros del texto integrado, que habla justamente sobre esta segunda revolución industrial, el acceso a diferentes recursos naturales disponibles o poco útiles hasta el momento. Entre ellos destaca el uso de metales como el acero, como el zinc, como el aluminio, el níquel, el cobre, entre otros. Es decir, para este periodo ya se empezó a trabajar sobre estos elementos bases dentro de esta segunda revolución industrial. Se comienzan a ser tenidos en cuenta también los productos químicos, y gracias al avance de esta industria, como la sosa, colorantes artificiales, materiales explosivos, fertilizantes, pasan a ser utilizados cada vez de forma más frecuente, especialmente, chicos, en lo que es la agricultura para optimizar el desarrollo agrícola y la producción. Aparecen nuevas formas de energía. Los avances tecnológicos permitieron lograr el aumento de la energía disponible, que además se diversificó. ¿Sí? Este fenómeno fue posible, chicos, en primer lugar, porque mejora las técnicas que ya se conocían. En este sentido, podemos decir que la máquina de Watt de las turbinas de la industria en la primera revolución industrial fue el boom de entonces, pero el boom de la segunda revolución industrial, la energía, el boom fue la electricidad o el petróleo. ¿Sí? El ferrocarril fue otro de los inventos más importantes o elementos más importantes que marcan la segunda revolución industrial, un nuevo modo de transporte que revoluciona la sociedad de la época. Uno de los efectos más importantes de la segunda revolución industrial lo podemos encontrar en el transporte y lo podemos encontrar en las comunicaciones. Durante esta época el mundo se transporta a diferentes lugares y se moderniza, acorta los tiempos, acorta las distancias. Esto significa que las posibilidades de contacto con los mercados de consumo, los mercados de producción, también se acortan. Por tanto, se facilita tanto el transporte de las personas como el de las mercancías, lo que acerca a los países, a los pueblos y las culturas y mejora la economía de los lugares. El ferrocarril, tal y cual nosotros lo estamos observando aquí, fue el medio de transporte que simboliza una época nueva, una nueva etapa, una época basada en la fe, en la tecnología y la posibilidad de superar estos límites. Un dato, chicos, muy importante, demuestra la importancia. Para 1840 existían menos de 4.000 kilómetros de vías. En 1870 en Europa se superaron los 100.000 kilómetros y en Estados Unidos los 70.000. Miren ustedes cómo en esto de las comunicaciones se amplían las vías para conectarse de un lugar a otro. La revolución industrial, la segunda revolución industrial, facilita también, muchachos, a las nuevas potencias crecer. ¿Qué potencias? Como Alemania, Estados Unidos y Japón. De ahí la estadística que yo les estaba dando aquí con respecto a la ampliación de las vías especialmente, de las vías y lo que permite el transporte. ¿Sí? Aquí vamos a revisar también de qué forma se consolida esta situación. En definitiva, podemos señalar que esta segunda revolución industrial significa la expansión de la primera revolución. Se generaliza y se mejora los avances en sus momentos y sus logros y sus logros en el lugar de inicio. Por último, esta situación tuvo como efecto una nueva configuración de capitalismo y el orden internacional, lo cual dio lugar a una época de tensión entre las diferentes potencias industriales, en su intento de ampliar sus mercados y captar más desarrollo y ser esas nuevas potencias imperialistas dentro del mundo. ¿Sí? Entonces, de manera paralela, se consolida una nueva forma de capitalismo, que tenía un carácter monopolista por estos países que estaban siendo las nuevas potencias o los nuevos imperios a nivel mundial. Esta situación en la cual las potencias mundiales, industriales, rivalizaban por conquistar sus territorios y ampliar sus mercados y llevar pues a los diferentes mercados sus productos. ¿Sí? Por último, me fui más allá. Por último, esto termina, como dice aquí, culmina con
la instancia del estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, chicos, por favor, no se olviden de esta pequeña actividad que vamos a hacer sobre la Segunda Revolución Industrial. Nada más, vamos a hacer un pequeño collage sobre los principales inventos de la Segunda Revolución Industrial. Vamos a establecer la importancia de las máquinas dentro de la vida cotidiana y también vamos a investigar un poquito más sobre las ciencias que ayudan a esta revolución industrial. Eso es todo por esta semana, muchachos. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima clase y estamos en contacto por cualquier novedad, como siempre, su maestra que los quiere, Silvia Santana. Hasta siempre, mis niños.